El antiguo Egipto ha sido durante cerca de 2 milenios un mundo perdido, olvidado por todos. Desaparecidos en la arena, los vestigios de esta civilización erigida a orillas del río Nilo no dejan de resurgir. Los arqueólogos exhuman progresivamente el verdadero Egipto de los faraones y desvelan cada día un poco más de su increíble historia. Gracias a las tecnologías científicas más recientes, a la física, a la genética e incluso a la imagen de síntesis, ciertos enigmas del pasado se encuentran por fin a nuestro alcance. Entre los grandes misterios de la historia de Egipto se encuentra el destino de la deslumbrante reina Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado. Era la esposa del faraón Akenatón y daría la vida a quien se convertiría en uno de los faraones más célebres, Tutankamón. Su momia nunca ha sido encontrada de forma incontestable. Por eso su búsqueda se ha convertido en una auténtica búsqueda del grial para todo egiptólogo y continúa alimentando las teorías más contradictorias. Cuando nos dimos cuenta de que esta momia era Nefertiti, fue un momento increíble. Todas las muestras utilizadas contenían ADN y yo lo encuentro sorprendente. Es una ciudad claramente regia, de modo que es seguro que Nefertiti vivió aquí. Las proporciones de su rostro son perfectas. Es probablemente la mujer ideal. Un equipo de expertos parte tras las huellas de Nefertiti para intentar comprender qué ocurrió a su muerte y qué ha sido de esta legendaria reina de Egipto. Antonio Fischetti, doctor en física y periodista científico, llevará a cabo las investigaciones en Europa, mientras que Claudine Letourneur-Dixon, egiptóloga apasionada por las reinas de Egipto, y Gilles Arputian, autor de obras científicas y amante de las nuevas tecnologías, recorrerán Egipto en busca de Nefertiti. La tumba perdida de Nefertiti. Para intentar descubrir qué ha sido de la momia de Nefertiti, en primer lugar hay que resituar la cronología de una rica historia que abarca más de 3.500 años, la del Antiguo Egipto. Claudine y Gilles han quedado con el egiptólogo Basile Dobrev para que sitúe a Nefertiti en el centro de esta increíble saga. En la época de las pirámides, hace 4.500 años, lo que se conoce como el Imperio Antiguo fue cuando se construyeron las grandes pirámides de Keops y Kefren que hoy conocemos. Hace poco más de 3.500 años surgió otro período que llamamos Imperio Medio. Se hacían las pirámides en ladrillo y se recubrían con piedra. Después, hace aproximadamente 2.500-3.000 años, tenemos el Imperio Nuevo. En el 332, Alejandro se convierte en el último rey de Egipto, y después de él, durante 3 siglos tenemos a los Ptolomeos, con Cleopatra, Arsínoe, faraones de origen griego y macedonio, que ponen punto final a la civilización egipcia. Nefertiti vivió, por tanto, sobre el año 1300 a.C. Claudine y Gilles retrocederán más de 3.000 años para zambullirse en el período del Imperio Nuevo egipcio e intentar arrojar luz sobre el destino de la reina Nefertiti. Se sabe que Nefertiti nació en Luxor, llamada Tebas en la antigüedad, y que era la capital de Egipto. Por tanto, en esta ciudad mítica a orillas del Nilo, Claudine y Gilles deciden comenzar sus investigaciones sobre el misterio de la bella Nefertiti. ¿Dónde está enterrada? ¿Por qué no hay certeza alguna sobre el lugar donde se encuentra su tumba? ¿Fue trasladada? Esas son las preguntas a las que nuestros expertos intentarán responder. Situada en el corazón de Egipto, esta ciudad es mundialmente conocida por su monumental templo, cuya entrada antaño estaba adornada por 2 obeliscos, uno de los cuales se encuentra hoy en la Plaza de la Concordia, en París. Luxor fue una de las capitales faraónicas más importantes. Aquí encontramos las primeras huellas de esta joven egipcia destinada a convertirse en reina, Nefertiti. El mito de Nefertiti nace realmente el 6 de diciembre de 1912. Ese día, en el desierto del Egipto Medio, en Amarna, la reina Nefertiti mostrará su cara más hermosa. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt excava en una ciudad sepultada desde hace 33 siglos. Entre los vestigios de lo que fue el taller de un escultor, descubre un verdadero tesoro inesperado.
Un magnífico busto que revela los rasgos de la soberana Nefertiti en un estado excepcional. Ese busto es hoy una de las obras más célebres del mundo y se expone en el Neues Museum de Berlín. Pero enseguida empezaron a circular los rumores sobre su autenticidad. De hecho, se sospecha que los alemanes presionaron a Borchardt para que realizase rápidamente un descubrimiento importante para justificar una expedición tan costosa. Entonces, ¿este busto será una impostura, una escultura realizada bajo pedido por Borchardt para contentar a sus patrocinadores? Inmediatamente es un shock, porque el busto está prácticamente conservado en su totalidad. El busto, de hecho, está inacabado. Es un modelo de escultor. Y en este taller eso era bastante normal. Hay también uno de Akenatón. Este busto es auténtico, en primer lugar porque no hubo tiempo material de crear uno falso en Tellé-la-Marna. Borchardt tendría que haber encontrado un escultor de talento y extremadamente imaginativo. Debemos saber, por ejemplo, que del peinado de Nefertiti no se conocía prácticamente ejemplo alguno en 3 dimensiones antes del descubrimiento de este busto. Además está el collar que porta Nefertiti, que es un collar de inspiración floral. Y el único modelo similar que se ha encontrado, casi idéntico, fue en la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, y por tanto 9 años después. Es una obra maestra que representa a una mujer, la más guapa de la antigüedad, pero puede que no sea un retrato fiel de Nefertiti. ¿Por qué motivo? Es probablemente la mujer ideal que se inspira en las descripciones que tenemos en la literatura. Las proporciones de su rostro son perfectas y además tiene un pequeño lado masculino, fundamentalmente en el mentón, que le da un aire un poco andrógino. Y sabemos que ese aire andrógino siempre ha seducido más que una feminidad absoluta. Tanto si los rasgos de este rostro son perfectamente fieles a los de Nefertiti, como si no, 1 millón de visitantes se dan cita cada año en el Museo de Berlín para admirar este busto de un realismo impactante. Hoy es la representación emblemática de la reina por todo el mundo. Los expertos saben, por lo tanto, qué aspecto tenía Nefertiti. Pero para ayudarles en su investigación en busca del paradero de su momia, deben averiguar algo más sobre su historia. Es primordial reconstruir su trayectoria vital y los lugares en los cuales vivió para resolver el misterio de su última morada. Nefertiti nació en Luxor. Pertenece a la alta nobleza que reina desde hace siglos en Egipto. Los faraones no son solamente soberanos políticos, son también la cabeza de una religión que cuenta con varios dioses con múltiples representaciones. En Luxor, los famosos templos de Karnak son testigo del culto que profesaban los egipcios a estas divinidades. Los expertos se reúnen con Dimitri Labouri, un egiptólogo especialista en el periodo en el que vivió Nefertiti, el Imperio Nuevo. Karnak es un yacimiento gigantesco de 50 hectáreas. Es absolutamente gigantesco. Es un paraíso para los arqueólogos, en realidad, que se encuentra en la zona de la actual ciudad de Luxor. Y es un espacio sagrado que supera con creces el yacimiento de Karnak e incluye los santuarios de Luxor, de Deir el-Bahari y de Medinet Abu. Toda esta zona era tremendamente sagrada para los antiguos egipcios. Desde la fundación de la ciudad que los griegos llamaron Tebas, que en egipcio se llama Waset y que se remonta al 2º milenio antes de nuestra era. Es una ciudad claramente regia, visitada regularmente por el rey y su reina Nefertiti a partir del año IV, a partir del momento que se casan, evidentemente. Llegamos aquí a la parte más sacrosanta del templo de Karnak, el santuario donde los faraones se iniciaban en su papel de faraón, en la comunicación con el dios Amón. De modo que todos los faraones, desde el reinado de Tutmosis III, han puesto sus pies aquí, donde estamos nosotros. ¿Aquí? Pasaron por aquí, por donde estamos pisando, incluido Akenatón. También en Luxor es donde Nefertiti conoce al futuro faraón Akenatón, con quien se casa. Los esposos practican su religión en los templos de Karnak, pero sin embargo, ahí jamás se ha descubierto momia alguna. Tampoco ninguna señal sobre la localización de la tumba de Nefertiti. Por tanto, los expertos deciden dirigirse al lugar donde se alzaba el palacio que Nefertiti ocupaba en Luxor, para intentar encontrar indicios que puedan ponerlos sobre una nueva pista.
Los soberanos de Egipto buscaban la calma y la tranquilidad, lejos del tumulto de los templos de Karnak. Los arqueólogos, por tanto, buscan desde hace tiempo entre el desierto y los campos la que podría haber sido la residencia de Nefertiti. Y la han encontrado al oeste de Luxor, en Malkata. Hola, ¿cómo está? Encantada. Es un placer. Peter Lacóvara dirige una misión de excavación en este yacimiento. ¿Cómo era este palacio? Era inmenso. Era más grande que el Palacio de Buckingham o incluso que la Casa Blanca. El interior del recinto tenía una superficie de aproximadamente 100 metros por 150, de modo que era verdaderamente gigantesco. Era habitual que los reyes hiciesen construir este tipo de palacio en las afueras de las capitales, cerca de Tebas, como el caso que nos ocupa. Es como Versalles. Tenemos abundante información sobre la decoración del palacio porque parece que se hundió, probablemente a causa de unas lluvias torrenciales, lo que ha permitido que numerosas pinturas de los techos y suelos se hayan conservado, pero no tanto en el caso de los muros. Pero sabemos que tenía abundantes frescos y pinturas. Una de las razones por las cuales nos empeñamos tanto en la protección y conservación de Malkata es porque se trata de la última ciudad real que todavía se encuentra en su emplazamiento original. Las otras ciudades reales, como Amarna o Deir el-Balas, han sido atrapadas e invadidas por las ciudades modernas. Pero afortunadamente Malkata está un poco en las afueras, en el desierto, lo que permite imaginar su apariencia original en la época. Las excavaciones de Peter Lacóvara permiten hacerse una idea precisa de a qué se parecía el palacio de Nefertiti y su entorno. Por su parte, Antonio se encuentra en el norte de Francia para intentar averiguar algo más sobre el interior de este palacio y sobre la riqueza de su decoración, gracias a un ingeniero apasionado de Egipto que lo ha recreado en 3D. ¿Qué pasos ha seguido para reconstruir este palacio en 3 dimensiones? Hemos utilizado las fuentes arqueológicas, la documentación que se puso a nuestra disposición. El director de las excavaciones, Peter Lacóvara, nos proporcionó planos que ha podido reconstruir y pequeños elementos de decoración. Y a partir de esos elementos hemos podido crear un modelo 3D de todo el edificio. En primer lugar, creamos una vista aérea del palacio, una visión de conjunto, y a continuación nos aplicamos para reconstruir con mayor precisión la sala de columnas que lleva al Salón del Trono. Esta columnata la hemos reconstruido a partir de los elementos que hemos encontrado sobre el terreno. El plano de conjunto de la sala, así como las basas de las columnas, las hemos encontrado en caliza. El resto de la columna era de madera, de modo que tenemos una reconstrucción completa. La madera, el fuste, estaba pintado de rojo, mientras que el resto, por ejemplo, los capiteles, representaban motivos vegetales en vivos colores. ¿Podríamos imaginarnos a Nefertiti viviendo en este palacio? Sí, por supuesto. Es muy posible que hubiese vivido durante su juventud. Dado que se ha constatado que Nefertiti vivió en Luxor, ¿habría muerto también aquí? ¿Podríamos descubrir su momia? ¿Pero dónde buscarla? En el año 4 del reinado de Akenatón, marido de Nefertiti, un suceso conmocionará a Egipto. En efecto, el soberano decidirá revolucionar la religión e imponer el culto a un solo dios: Atón, el dios solar. ¿Puede decirnos si aquí nos encontramos en los orígenes del atonismo? En efecto, nos encontramos en un templo que fue redecorado por Ramsés II aproximadamente un siglo después de Akenatón. Pero según parece, fue aquí donde comenzó el atonismo o las primeras ideas que condujeron al atonismo. Fue aquí donde Akenatón construyó un templo dedicado a su nueva divinidad tutelar, que es el dios solar, bajo una forma particular que solo se convertirá en el dios Atón cuando esté al otro lado de esta puerta, fuera del complejo del dios Amón.
Una nueva religión ve la luz: el atonismo. En un templo enterrado de Karnak, los arqueólogos descubrieron fragmentos del muro de un templo consagrado a Atón. Estas piedras esculpidas revelan la adoración creciente al dios solar. Son testimonio igualmente de la prosperidad de Egipto en tiempos de Nefertiti, una riqueza debida a los beneficios de las crecidas del Nilo. Al excavar en el exterior de las murallas de Karnak, en esta ocasión, los arqueólogos han descubierto los cimientos de un templo completamente arrasado, que ni siquiera aparece en los mapas oficiales. Un templo fantasma. Claudine y Jill descubren que, pese a todo, ahí se han encontrado indicios ligados a Akenatón y Nefertiti, así como fragmentos de estatuas monumentales, pero hoy no queda nada. Así que deciden ahondar en la historia de estos templos para averiguar algo más sobre Nefertiti, la reina que se encontraba en el centro de la transformación cultural y religiosa de Egipto. Dirección Burdeos. En esta ciudad se encuentra el laboratorio de Archeovisión. Aquí, arqueólogos y expertos en infografía unen sus competencias para reconstruir en 3D estos famosos templos desaparecidos. Eso les permite comprender mejor el entorno en el cual vivía Nefertiti en la época y las costumbres inéditas dictadas por la nueva religión. En los años 20, los arqueólogos que trabajaban al este de Karnak tuvieron la oportunidad de encontrar raros vestigios de templos dedicados a Atón por Akenatón. ¿Y qué encontraron entre esos vestigios? Encontraron basas de columnas, bases de muros y sobre todo colosos verdaderamente impresionantes a imagen de Akenatón. Este personaje de rostro poco demacrado, vientre prominente y muslos y piernas largas, fue algo que sorprendió a todo el mundo. Pero se sabía que era Akenatón. Y eso nos dio las primeras pistas de que el rey había construido en el este y de que en este sector se encontraban los primeros templos dedicados al dios Atón. Y poco a poco hemos ido comprendiendo mejor los templos que se habían construido en el este, a medida que hemos ido despejando los muros. En las decoraciones que hemos encontrado vemos representaciones egipcias de los templos tal y como estaban en la época. Es algo muy valioso para nosotros. La nueva religión creada por Akenatón y Nefertiti engendra un arte egipcio inédito que plasma por primera vez representaciones realistas de los faraones, considerados a partir de ese momento como parte de la familia del dios solar. Cuando observamos las representaciones de la pareja de Nefertiti y Akenatón, nos sorprende bastante ver el grado de intimidad que hay en todas estas representaciones, la naturalidad de los gestos, y son gestos que no encontramos en ninguna parte en el arte egipcio. Es verdad que este periodo es uno de los pocos donde se puede ver a una pareja tocarse, besarse. Incluso tenemos a Nefertiti que roba un beso a Akenatón mientras le pone un collar, y eso es algo extraordinario. Estamos ante la aparición de una nueva liturgia, diría yo. El culto ya no está centrado sobre los dioses, sino sobre el propio rey. La vida del rey se convierte en un ritual permanente. Sus gestos, cuando se levanta o cuando come, nos encontramos casi en la misma situación que en Versalles con el rey Sol, donde cada instante de la vida del rey se ritualiza. Este culto a la personalidad se encuentra indiscutiblemente en el origen de la leyenda de Nefertiti.
La soberana de Egipto concreta y encarna la palabra de su esposo, lo que le atribuye un lugar en la jefatura del Estado. Pero aunque ella ocupaba un lugar predominante en esta nueva sociedad, nuestros expertos no logran encontrar vestigios de la que podría haber sido su tumba en el corazón del yacimiento de Karnak. De modo que, ¿qué suceso de la vida de Nefertiti podría ponerle sobre una nueva pista? Sin duda, el que cambió por completo su destino. Su marido, Akenatón, decide construir una nueva capital para Egipto, dedicada enteramente a la religión del dios solar. Ordena erigir un palacio que será a partir de entonces la sede de su residencia. El rey decide construir una ciudad totalmente dedicada a la divinidad de Atón. Una ciudad en la que él mismo se encontrará en el centro, y la localidad de Amarna es identificada por eso. Y es una de las primeras ocasiones en el antiguo Egipto en las que se puede construir un territorio sagrado sobre una tierra virgen. Remontando el Nilo hasta el centro del país, Akenatón elige una amplia llanura junto al desierto. El faraón está en el 5º año de su reinado y quiere dejar su huella y edificar un nuevo Egipto. Y aquí, en Amarna, los vestigios de esta nueva capital serán descubiertos, sepultados bajo el desierto. La localidad de Amarna es sin lugar a dudas apasionante y original, puesto que es una ciudad nueva. Todo el trabajo que podemos hacer sobre la reconstrucción de los volúmenes de la ciudad para comprender la arquitectura, los vestigios que quedan al nivel del suelo, nos permite hacernos una idea bastante precisa del plan métrico. De modo que sabemos aproximadamente en qué dimensiones debemos trabajar para seguir el suelo del yacimiento. Estas nuevas tecnologías, gracias a su precisión, son muy importantes, puesto que permiten revelar más detalles sobre el pasado. Son numerosos elementos que permitirán a los expertos encontrar nuevas pistas en busca de la tumba y de la momia de Nefertiti. En Amarna, Akenatón y Nefertiti se instalan en una enorme residencia. Aquí nacerá su hijo, el futuro rey Tutankamón. Las escenas cotidianas relatadas sobre los vestigios sugieren la popularidad de los soberanos. Pero la realidad tiene más matices. Las tablillas de arcilla que datan de esa época evocan una situación internacional compleja y un reino egipcio en dificultades. Nefertiti y Akenatón quizás no reinaron con tanta paz como esperaban en Amarna. Para comprender mejor cuál será la causa de la caída gradual de la ciudad, Antonio se reúne en París con François Tonic, periodista especializado en egiptología. La pareja real de Akenatón y Nefertiti vivía en su mundo. No pisaban suelo no sagrado. Cuando se desplazaban, lo hacían sobre todo en carros. Solo caminaban sobre los suelos de los palacios o de los templos. Decir que eran amados por su pueblo es faltar a la verdad. ¿Por qué y cómo resultó destruida la ciudad de Amarna? ¿Y quién hizo desaparecer todas las referencias al dios Atón? Hemos visto que son los sucesores de Tutankamón. Y, en particular, Seti I y Ramsés II, quienes desmantelan sistemáticamente todos los templos y destrozarán a martillazos, más o menos sistemáticamente, las imágenes de Atón, las imágenes de Akenatón, de su reina y de sus hijos. Pero ¿por qué sus sucesores no se quedaron en Amarna? Vemos que el fracaso del proyecto de Akenatón provocará la caída de la ciudad y el traslado desde Amarna a Luxor una vez más. Es algo que sucede en muy poco tiempo tras la muerte del rey con su sucesor. La ciudad se marchitará y por ese motivo se desmantelarán más o menos rápidamente todos los templos. La ciudad estaba construida en ladrillo, además, y el viento y la lluvia harán desaparecer todo rastro de que estuvo habitada y todo rastro de la ciudad.
Sin embargo, los dignatarios del régimen de Akenatón creían en el futuro de Amarna. La prueba: ordenaron la construcción de tumbas que marcarán un antes y un después en la arquitectura funeraria egipcia. Los egipcios llevaban mucho tiempo construyendo tumbas en las pirámides y de repente se ponen a construir tumbas en la roca. ¿Cómo se excavaron estas nuevas tumbas? Tenemos un cambio de religión que impactará en el culto funerario y en la manera en que se enterrará en su tumba al rey. De modo que se pasa de la pirámide, que es un concepto solar, a un concepto más subterráneo. Existe la noción del mundo del más allá, de los mundos subterráneos, y vemos que las tumbas reales del Imperio Nuevo, que se encuentran en el Valle de los Reyes, responden también a estos nuevos ritos, a estos nuevos libros. Y por otra parte, las paredes se graban con estos nuevos libros sagrados, donde se encuentra todo el tránsito del difunto por el mundo inferior y todos los peligros que debe superar para revivir cuando renazca el sol. En conclusión, para encontrar la sepultura de Nefertiti, los expertos saben ahora que deben buscar una tumba excavada en la roca. Y precisamente, al fondo de un valle encajado, al este de Amarna, los arqueólogos encontraron entre las piedras a finales del siglo XIX varias aberturas que llevaban a tumbas. Una de ellas sería identificada como lugar de descanso provisional de los restos mortales de Akenatón. En el yacimiento de Amarna, el egiptólogo Marc Gabold lleva varios años trabajando en una cartografía de la necrópolis real. Ciertas tumbas habrían podido albergar a otros miembros de la familia de Akenatón. ¿Lograrán su objetivo los expertos? ¿Podría encontrarse aquí la momia de Nefertiti? Nos gustaría al menos intentar esclarecer el misterio, saber en qué lugar se habría previsto enterrar a Nefertiti en esta necrópolis. Y mi conclusión actual es que cuando Nefertiti murió, su estancia funeraria en la tumba real estaba inacabada y tuvieron que enterrarla probablemente un poco de modo apresurado en esta tumba real. Nefertiti murió apenas unos meses antes que su esposo y al final fue enterrada probablemente en la tumba real. Pero en qué lugar exacto de la tumba real es difícil decirlo. La teoría de Marc Gabold es por tanto que Akenatón y Nefertiti habrían sido enterrados en las montañas de Amarna, pero que tras la caída de la ciudad, su hijo, el nuevo faraón Tutankamón, habría ordenado trasladar sus momias para enterrarlas en el Valle de los Reyes. Entonces, ¿Nefertiti podría haber sido trasladada al Valle de los Reyes al mismo tiempo que Akenatón, su marido? Claudine y Gilles deciden seguir esta hipótesis. Nefertiti podría encontrarse en una tumba ubicada en cualquier lugar de este gigantesco cementerio de reinas y faraones. Regresamos a Luxor, el célebre palacio de invierno en el que se han sucedido generaciones de exploradores ávidos de nuevos descubrimientos. Desde comienzos del siglo XIX, eminentes egiptólogos se han acercado a Luxor para excavar en este famoso Valle de los Reyes. Las primeras imágenes filmadas son testigo de este frenesí de búsqueda de tesoros enterrados. Las expediciones al Valle de los Reyes se multiplican y se asiste en esta época a una auténtica vorágine de momias. Egipto se convierte en una gran apuesta para las naciones que financian campañas de excavación extremadamente costosas. Hay una competencia abierta entre egiptólogos del mundo entero que no dejan de excavar en el valle para exhumar tumbas y objetos que aporten nueva luz a la historia.
Hablamos con frecuencia del Valle de los Reyes. ¿De qué se trata exactamente? El Valle de los Reyes es un wadi, lo que llamamos efectivamente un wadi, es decir, un valle seco, inundable cuando se producen fuertes lluvias. Y este wadi, el Valle de los Reyes, King Valley en inglés, es un valle muy aislado en las montañas de Luxor. Y fue aquí donde los arquitectos, los reyes, quisieron excavar sus tumbas. Entre el Valle del Nilo y el desierto, una cadena de pequeñas montañas oculta un laberinto de rocas y galerías. En este valle se han descubierto más de 60 tumbas que antaño albergaban los cuerpos de faraones y de algunas de sus esposas. Todas estas tumbas están designadas por dos letras, KV, seguidas de un número. ¿De qué se trata exactamente? KV quiere decir King Valley. Y el número nos da el orden de descubrimiento de esas tumbas. Cuando hablamos de KV62, es la 62ª tumba que fue descubierta en el Valle de los Reyes, el King Valley. En la orilla oeste de Luxor, nada mejor que un globo aerostático para ascender a las alturas y contemplar la majestuosidad del Valle de los Reyes. La variedad de indicios se acumulan para nuestros expertos. ¿La solución al enigma de Nefertiti podría encontrarse en esta región? ¿Podría ocultarse su sepultura en el fondo de una de estas múltiples galerías subterráneas? Para avanzar sobre esta pista, deberán averiguar algo más sobre las tumbas descubiertas hasta ahora. En 1907, el egiptólogo Edward Russell Ayrton actualizó una tumba, la KV55. Descubrió restos humanos y objetos que atestiguaban su procedencia de Amarna. Sin duda varias veces saqueada, esta tumba albergaba un sarcófago sobre el cual estaba inscrito el nombre de un rey, Akenatón. Este descubrimiento es extraordinario. La teoría que siguen los expertos, pues, es la buena. El gran faraón Akenatón fue trasladado hasta el Valle de los Reyes. Pero todavía no hay rastro alguno de su esposa, Nefertiti. Otra tumba llama igualmente la atención de los expertos. Esta sepultura es bien conocida, puesto que se trata de la del hijo de Nefertiti, el joven faraón Tutankamón, muerto a una edad muy temprana, 19 años. Bueno, Jill, estamos en el corazón del Valle de los Reyes y entramos en la tumba de Tutankamón. Esta tumba fue descubierta en 1922 gracias a la perseverancia de un hombre, Howard Carter. Este arqueólogo británico tenía la intuición de que el hijo de Nefertiti, el joven Tutankamón, tenía su propia tumba en el Valle de los Reyes. Sabemos que la búsqueda de esta tumba fue una aventura en sí misma. Carter siempre quiso excavar en el Valle de los Reyes, no tenía concesión, la recuperó, encontró un mecenas, llevó a cabo un montón de excavaciones durante un montón de años que resultaron bastante infructuosas, pero tenía una intuición, y esa intuición era que la tumba del famoso rey Tutankamón, de quien no se conocía nada antes del descubrimiento de la tumba, tenía la intuición de que esta tumba estaba en el centro del valle, porque se habían descubierto ciertos indicios aquí y allá, y ciertas tumbas que se relacionaban con ese rey. Y a fuerza de perseverancia, de persuasión y de excavaciones, evidentemente, encontró por casualidad, en la arena, en la tierra, en noviembre de 1922 se encontró un primer escalón, y ese escalón le llevó hasta la tumba de Tutankamón, la famosa KV62. Tras años de investigaciones y cuando estaba a punto de abandonar, Carter realiza un descubrimiento excepcional. Bajo un montón de piedras, una puerta se abre de repente hacia un largo pasillo. Estamos aquí, en el centro de la tumba de Tutankamón.
Nos encontramos en la antecámara y aquí está la cámara con el sarcófago. Es la primera tumba inviolada que se encontró en el Valle de los Reyes, con una multitud de objetos. Y esta tumba, en su origen, no estaba en absoluto destinada a un rey, puesto que es mucho más pequeña. De modo que imaginamos que Tutankamón falleció bastante joven. Pensamos que murió a los 17 años y que lo enterraron rápidamente, por lo tanto se utilizó una tumba que no era ni mucho menos una tumba real. ¿Pero la tumba de Tutankamón ha revelado todos sus secretos? Recientemente se han realizado análisis de los muros y han llevado a un egiptólogo a pensar que la tumba originalmente era mucho más grande. Una de las hipótesis relativas al lugar donde se encontraría la momia de Nefertiti incluye la tumba de Tutankamón. Se encontraría quizás detrás de uno de estos muros. De hecho, hace varios años, el gobierno egipcio pidió que se construyese una réplica de la tumba de Tutankamón, igual que la de Lascaux II de Francia. Y para ello, se escaneó en 3D el conjunto de la tumba, y ese escáner reveló anomalías en la superficie que alientan la hipótesis de que tal vez se podrían encontrar cámaras complementarias que se ocultarían tras los muros de esta. ¿Podría reposar Nefertiti entonces en una de estas cámaras ocultas cerca de su hijo? El gobierno egipcio, evidentemente en una buena estrategia, ha pedido que se hagan investigaciones complementarias, fundamentalmente con imágenes por radar. Desgraciadamente, este estudio con radar no ha revelado elemento alguno que permita confirmar de forma categórica la presencia de cámaras. Y de hecho, no se concibe, evidentemente, perforar un agujero en un monumento de una importancia histórica tan grande como este. Nuestros expertos continúan sus investigaciones de la tumba y la momia de Nefertiti. Si no se encuentra en la misma tumba que su marido Akenatón, ni en una cámara oculta de la tumba de su hijo Tutankamón, ¿podría haber sido enterrada en otro lugar del Valle de los Reyes, en una tumba dedicada enteramente a ella? A finales del siglo XIX, un egiptólogo francés descubrió una tumba, la llamada KV-35, que relanzaría el enigma que rodea a Nefertiti. El francés Victor Loret, que excavaba en el Valle de los Reyes en 1898 y 1899, descubrió sucesivamente la tumba de Tutmosis III y del rey Amenhotep II, la KV-35. Y en la cámara funeraria de Amenhotep II se encontraban 4 anexos, de los cuales 2 estaban tapiados. Al derribar ese muro, descubre un cierto número de momias. Se da cuenta rápidamente de que se trata de momias reales. Algunas de esas momias son identificadas. Se trata del rey Tutmosis IV, abuelo de Akenatón, del rey Amenhotep III, y después hay otras momias que no son identificadas. Es el caso de una mujer mayor, de largos cabellos, otra de una joven dama, la Younger Lady de la tumba KV-35 con el rostro bastante mutilado, y la de un joven príncipe. Y recientemente se ha propuesto que la joven dama podría ser Nefertiti. Vuelco espectacular en el caso Nefertiti. La egiptóloga británica Joan Fletcher anuncia que ha identificado a la momia Younger Lady, quien en su opinión sería Nefertiti. Se practicarán una serie de exámenes a este cuerpo que tiene más de 3000 años. ¿Se habrá encontrado finalmente el rastro de la reina? La momia de la Younger Lady se encuentra en mal estado. Tiene daños visibles que datan de la antigüedad. Daños debidos a pillajes. Por ejemplo, le destrozaron el pecho para robarle los amuletos que se encontraban en el interior del cadáver embalsamado. Hay quien ha aventurado que la momia habría sido mutilada a propósito porque se trataba de Nefertiti. Pero fundamentalmente no hay pruebas de ello. Esta momia, la Younger Lady, que continúa alimentando todos los fantasmas de los egiptólogos, se conserva hoy con sumo cuidado en el Museo del Cairo. Tras haber recorrido Egipto y haber recopilado información en Europa gracias a Antonio, Claudine y Gilles deciden proseguir sus investigaciones en el Museo del Cairo, donde tienen una cita con el egiptólogo Basile Dobré.
Nefertiti sin duda fue momificada siguiendo un ritual reservado a los difuntos reales, y quieren averiguar algo más sobre esta costumbre. Estamos en la sala de momias del Museo del Cairo. No sé si es fascinante o aterrador. Es impactante, en todo caso. ¿Por qué los egipcios momificaban a sus reyes? A las familias reales. En el antiguo Egipto no se decía muerto, se decía que el aliento les abandonaba. Y para que el aliento después pudiese volver, para que el faraón, por ejemplo, en este caso Ramsés, pudiese revivir de nuevo, su cuerpo debía ser momificado. De modo que el aliento volverá a su cuerpo, revivirá. Y por supuesto hay fórmulas. Hay que prepararlos previamente, ungüentos mágicos y demás, y así revivirá. Para ello necesita un cuerpo. Nosotros en nuestra religión decimos que el alma nos abandona, deja el cuerpo. Ellos no. Con el cuerpo subirán al cielo para reunirse con su padre, que es Ra, el creador. De modo que aquí estamos ante Ramsés el Grande, según lo que está escrito, porque estas momias no las hemos encontrado en su tumba, sino en un escondite, porque todas estas momias y otras estaban en escondites, las sacaron de su tumba, y después los sacerdotes de la época establecieron que esta era de Ramsés. Pero para conocer la historia de una momia, hay que saber cómo hacerla hablar. Y para ello, una de las herramientas más fiables sigue siendo el análisis genético. Dirección Bolzano, Italia, al pie de los Alpes, en el corazón de un laboratorio que ha sacudido al mundo de la egiptología. El genetista Albert Sink, director del Instituto de Investigación de Momias, ha viajado a Egipto para analizar momias, entre ellas la célebre Younger Lady. Pero, ¿se trata de la momia de Nefertiti? ¿Ha hablado el ADN? Aquí trabajamos con momias procedentes de diversas regiones del mundo, Egipto, América del Sur o incluso los Alpes. Intentamos averiguar cuáles eran las condiciones de vida originales, las enfermedades que contraían y cómo sobrevivían en el pasado. Ha sido muy complicado tener acceso a las momias egipcias, y en particular a las momias reales. Pero finalmente obtuvimos una autorización. Hemos podido tomar muestras, transferirlas a un laboratorio construido especialmente en el Cairo para la ocasión, cerca del museo, puesto que está prohibido sacar muestras del país. De modo que hemos hecho todos nuestros análisis en este laboratorio de Egipto. Para la momia de Younger Lady hemos podido obtener buenas muestras. Hemos utilizado una aguja de biopsia para tomarlas de los huesos largos como este, el húmero, o de los huesos de las piernas. También hemos podido tomar muestras de los más pequeños, porque queríamos evitar dañar la momia. Las muestras obtenidas de este esqueleto eran de buena calidad y se confirmó inmediatamente durante los análisis del laboratorio que contenían bastante ADN. Cuando nos dimos cuenta de que esta momia era efectivamente la madre de Tutankamón, fue un momento increíble porque habíamos invertido meses en montar la operación, en obtener las autorizaciones para tomar las muestras y por fin habíamos alcanzado esta conclusión fundamental. La identidad de la Younger Lady no ofrece duda alguna para Albert Sink. Esta momia es la madre de Tutankamón, por lo tanto, Nefertiti. Si los análisis del profesor Sink son fiables, la investigación se habrá completado. Antonio, no obstante, quiere recoger otra opinión científica. Se dirige al laboratorio de paleogenética del Museo del Hombre de París. ¿Cómo puede la genética acudir en ayuda de los arqueólogos y los egiptólogos? La genética es el estudio del ADN. Tenemos mucha suerte. El ADN es una molécula que subsiste a través de los siglos, pero acaba degradándose. Ninguna molécula es eterna. Se irá degradando con el tiempo. Cuanta más edad tenga un individuo, menos ADN se encontrará, pero también en función de factores medioambientales.
En el caso de las momias egipcias, como esta de la Younger Lady, que datan de hace algunos miles de años, a priori, ¿ese ADN es aprovechable? Aquí el clima es muy cálido. No se dan las condiciones más favorables para la conservación del ADN. Si hay ADN, sin duda estará en fragmentos muy pequeños y difícilmente aprovechables. No obstante, hay estudios como los de Alper Singh que se han hecho a partir de esta momia, la Younger Lady, y que llegan a una conclusión y dan un árbol genealógico de esta momia. ¿Usted qué opina? Yo no he hecho el análisis, así que no puedo concluir la pertinencia y fiabilidad o no de este estudio. En ADN antiguo sabemos que todas las muestras con las que trabajamos darán ADN en fragmentos pequeños y difícilmente aprovechables. En este caso, las muestras utilizadas todas contenían ADN, y yo encuentro eso personalmente bastante sorprendente. Incluso han logrado analizar fragmentos de ADN de tamaño grande, de 300, 400 letras de ADN, sabiendo que nosotros en ADN antiguo vemos que nuestros fragmentos tienen entre 30 y 50 pares de bases. Por tanto, considero estos resultados muy sorprendentes. Pienso que sería interesante reproducir este análisis en otro laboratorio, hacer un análisis sobre la conservación de este ADN. ¿Es realmente antiguo? Estaría bien determinar cuál es el porcentaje de contaminación por las diferentes personas que han manipulado las muestras desde su descubrimiento y cuál es la proporción que es realmente endógena, que proviene de la momia. Pero Albert Singh es categórico. Sus análisis de la momia de la Younger Lady se han llevado a cabo en buenas condiciones. Los resultados son irrefutables. La momia de la Younger Lady fue trasladada desde su tumba original. Fue manipulada por numerosas personas. El embalsamador que preparó el cadáver, los saqueadores de tumbas que estuvieron en contacto con la momia y finalmente los científicos y arqueólogos que la han estudiado desde su descubrimiento. Por lo tanto, numerosas personas que han tenido contacto con la momia han dejado rastros de ADN y debemos cuidar de no importar estos rastros en nuestra toma de muestras. De modo que las hemos tomado del centro del hueso con una aguja muy fina, como la que se utiliza en biopsias, para estar seguros de no contaminar el verdadero ADN con el presente en la superficie. Por otra parte, hemos tomado muestras en diferentes zonas de la momia, siempre con la precaución de asegurarnos de que al final tendríamos en cuenta estrictamente el ADN original de la momia, eliminando todo riesgo de confusión con otras células. Lo que hemos podido demostrar es que la Younger Lady es la madre de Tutankamón. Y hemos podido concluir igualmente, gracias al mismo método, que Akenatón es el padre de Tutankamón. También para Mark Gable, el caso parece cerrado. Según este especialista en la 18ª dinastía, las validaciones familiares establecidas a partir del ADN de la momia de la Younger Lady están bien fundadas. Se estudió el ADN de esta momia y ese ADN se comparó con el de otras momias y se encontraron relaciones. Estos análisis, para mí, son fiables porque si hubiese habido una contaminación con el ADN moderno, ese ADN moderno habría reaccionado inmediatamente y habríamos podido identificarlo con las personas que manipularon las momias en la época moderna. Pero no es ese el caso. El ADN ha sido de muy complicada extracción, lo que demuestra que es antiguo y se encuentra en mal estado. Y los resultados han dado posibilidades de matrimonio, de unión y de filiación que debemos tomar, en mi opinión, muy en serio. Tras semanas de investigación y miles de kilómetros recorridos por Egipto y Europa, Claudine, Jill y Antonio han podido estudiar todas las pistas e indicios conocidos a día de hoy en el voluminoso dossier Nefertiti. Y hay poco margen de duda. La momia de la Younger Lady podría ser efectivamente la de la reina Nefertiti. Algunos egiptólogos formulan por el contrario otros escenarios posibles y continúan su investigación sobre Nefertiti. 3000 años después de su muerte, la bella egipcia continúa ejerciendo una verdadera fascinación. Nefertiti marcó su época y continúa siendo una de las figuras más emblemáticas del grande y poderoso Egipto, el de las construcciones descabelladas, el del culto a los faraones, el de una nueva religión y el de un salto adelante extraordinario en la historia de su arte.